Estados Unidos vivía un auge histórico. El PBI crecía al 3%, el desempleo se mantenía por debajo del 5% y el índice S&P 500 marcaba máximos que parecían inquebrantables. Los bancos ofrecían hipotecas al 1% y el sueño americano de tener una casa se había vuelto casi gratuito. Pero debajo de esa euforia, algo se quebraba. Los precios de las viviendas subían sin que se construyeran más casas. El dinero fluía, pero la producción real se estancaba. Y los datos internos fueron los primeros en advertir que la economía se estaba inflando desde adentro. Para entender el crash del 2008, tenemos que comenzar desde donde nacían las pistas para poder descifrar esto. Nos situamos en el año 2006, que fue el año donde el ciclo inmobiliario alcanzó su máximo y empezó a torcerse. El precio promedio de viviendas, o mejor conocido como Case-Shiller Home Price Index, seguía marcando máximos tras máximos, pero la cantidad de nuevas viviendas autorizadas en el mes caía. Mientras los precios subían un 10% anualmente, los permisos para construir se desplomaban en un 25%. Era el primer síntoma de agotamiento. Los precios ya no subían por demanda, sino por especulación financiada por deuda. Al mismo tiempo, los salarios reales se mantenían planos y el poder adquisitivo no acompañaba la escalada de precio de las viviendas. Y sin crecimiento en los ingresos, el modelo solo podría sostenerse con crédito. Crédito barato, abundante e insostenible. Cuando superponemos los datos en un gráfico mensual, la historia se revela con precisión quirúrgica. Desde el 2003 al 2005, el precio promedio de viviendas y las nuevas viviendas tenían una expansión clara. Pero en el año 2006, todo esto se separa. El precio promedio de viviendas, o Case-Shiller, y las nuevas viviendas, o Housing Stars, marcaban una pauta correctiva. Ese desacople fue la señal temprana de la burbuja. En paralelo, el costo del crédito empezó a girar en dirección opuesta. La tasa hipotecaria a 30 años crecía del 5,5 al 6,7%, reduciendo la capacidad de compra del hogar promedio, ya que se vuelve más caro. Sin embargo, el dinero no dejó de fluir. El agregado monetario M2 continuaba expandiéndose. La Fed seguía inyectando liquidez mientras la economía real se frenaba. En el 2007, el sistema comenzó a agrietarse. El T-Spread, que sería el T-Bill versus el LIBOR, se disparó. ¿Pero qué es esto? El sistema bancario no opera solo con su dinero, sino que se presta entre sí constantemente para cubrir sus operaciones. El T-Bill, mencionado anteriormente, es la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y el LIBOR es el préstamo interbancario. Cuando el sistema es estable, el spread entre ambas tasas es bajo, porque los bancos confían entre sí. En el 2006, los bancos estadounidenses y europeos habían llenado sus carteras con instrumentos hipotecarios titularizados, MBS y CDOs. Esos activos generaban grandes rendimientos, pero dependían del pago de millones de personas a sus hipotecas. Cuando comenzaron a incrementar la cantidad de impagos hipotecarios, nadie sabía con certeza qué banco tenía cuánto riesgo oculto. Los balances eran opacos. Los bancos seguían necesitando prestarse liquidez, pero dejaron de confiar en la solvencia entre sus contrapartes. Como resultado, se amplió el spread de 20 a 30 puntos a más de 150 puntos básicos. En términos simples, los bancos preferían prestar al Tesoro americano de Estados Unidos al 4% antes que a otro banco al 6%, porque no sabían si este otro banco iba a quebrar. El mercado no cayó por sorpresa, colapsó exactamente donde debía. Todos los síntomas estaban visibles en los datos: precios en ascenso sin respaldo productivo, actividad real en contracción, crédito caro y aún así abundante por la expansión del M2. Era el retrato de una economía sostenida por deuda, no por crecimiento. El sistema financiero ya no reflejaba la realidad económica, la distorsionaba. Los bancos, al no confiar entre sí, congelaron el flujo de crédito y la economía se paralizó. Lo que comenzó como una crisis en el mercado hipotecario terminó transformándose en un colapso global de confianza. Desde una lectura técnica, el patrón fue impecable. Divergencia estructural, los precios subían mientras la actividad y el crédito real se contraían, aceleración del M2, la liquidez artificial sostiene temporalmente los precios, expansión de los spreads, señal de una ruptura interna del sistema bancario y volatilidad en ascenso, que significa que los inversores ya huelen el riesgo antes de la caída. El 2008 no fue una crisis de hipotecas, fue una crisis de exceso de dinero, crédito sin respaldo y confianza ficticia. Fue el punto exacto en que la expansión financiera superó la capacidad productiva del sistema y, como toda burbuja crediticia, estalló justo cuando el dinero dejó de moverse. La lección es directa: cuando los gráficos muestran crecimiento sin volumen real, cuando la liquidez sustituye la productividad y cuando los términos de mercado suben mientras los cimientos económicos se agrietan, no estamos frente a prosperidad, sino frente a su imitación. El 2006-2007 no fue el principio de una crisis, fue el final lógico de una economía que confundió crédito con riqueza. Esta es nuestra perspectiva financiera.